Hola amigos, Dios me los bendiga, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes un video más. En esta ocasión vamos a conocer el tema de fracciones, vamos a dar una definición para una fracción y también vamos a conocer los tipos de fracciones, fracción propia, fracción impropia y fracción mixta. Así que empecemos con este video. Lo primero que vamos a conocer es una definición para las fracciones. Te lo coloco aquí en pantalla. Una fracción es una parte o proporción de un entero. Es decir, la unidad se divide en partes y se toman algunas de ellas. Si te das cuenta, aquí en la imagen tenemos 4 círculos y cada uno de ellos está dividido en diferentes partes iguales. Pero únicamente estamos utilizando una parte, no todo el círculo. ¿Sí? Si te das cuenta, únicamente tenemos sombreada una sección de cada uno de estos círculos. Entonces, una fracción es una parte o una proporción de un entero, de una unidad o de un todo. También es importante recordar de qué manera está constituido o cuáles son las partes en las que está formada una fracción. Y esta es en dos, un numerador y el denominador. El numerador lo vamos a identificar porque es el número que está en la parte superior de la fracción, es decir, arriba. Y el denominador es el número que se encuentra en la parte inferior de la fracción, es decir, abajo. Numerador en la parte de arriba y denominador en la parte de abajo. Pero, ¿qué significa cada uno de estas dos partes? ¿Sí? Vamos a ver que el numerador es el número que me indica en cuántas partes he tomado o cuántas partes estoy utilizando del entero o de la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo que está dividido en dos partes iguales y únicamente estoy utilizando una parte de ella. Entonces mi numerador va a ser 1. Ahora, cuando hablamos del denominador, sucede que este número me indica la cantidad de partes en la que fue dividido mi entero o mi unidad. Seguimos con el ejemplo del círculo. ¿Está dividido en cuántas partes iguales? En 2. Por lo tanto, el denominador va a ser 2 y el numerador va a ser 1, haciendo que uniendo estos dos números como fracción, tendremos una fracción que es igual a 1/2. Bueno, ahora que ya conocemos cuáles son los tipos de fracciones, vamos más bien, ¿qué es una fracción? Y de qué manera o cuáles son las partes que lo conforman. Ahora pasamos a conocer los tipos de fracciones. Y estos son 3 tipos: fracción propia, fracción impropia y fracciones mixtas. Lo que vamos a hacer ahora es identificar las características de cada uno de ellos. Así que te sugiero que vayas pausando el video y vayas escribiendo estas pequeñas definiciones en tu libreta. Te va a ser de muchísima ayuda. Fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son menores que un entero. ¿Cómo las voy a identificar? El número que está en la parte de arriba siempre va a ser pequeño en comparación al número que está abajo. Esa va a ser una fracción propia. Pero ahora, cuando el numerador es más grande que el denominador, es decir, es mayor que el denominador, ya no le voy a llamar fracción propia, sino fracción impropia, como el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 3/2. El 3 es más grande que el 2, por lo tanto, ahora va a ser una fracción impropia. Y el último caso es las fracciones mixtas. Una fracción mixta es aquella que se encuentra formada por un número entero y con una fracción. Eso es la fracción mixta, por ejemplo, 2 enteros, 1/2. Ahora que ya conocimos la teoría sobre los tipos de fracciones, vamos a utilizarla para identificar estas 3 fracciones que tengo de este lado y ver cuál de ellas es una fracción mixta, cuál de ellas es una fracción propia y cuál de ellas es una fracción impropia. Bueno, vamos con esta primera. Dice 2 enteros, 1/2. La teoría me dice
que cuando se trata de una fracción o una parte que tiene un entero, ¿sí?, más una fracción, ya sea una fracción propia o impropia, entonces se trata de una fracción mixta, porque tiene una parte entera, que en este caso es el 2, y una fracción, que en este caso es un medio. Ahora vamos con el otro que dice, de este lado tenemos 3/5, ¿sí? Esta fracción de 3/5, bueno, voy a tener que evaluarla. Ya sé que no es una fracción mixta, entonces tiene que ser una fracción propia o una fracción impropia. Tengo que revisar el numerador con respecto al denominador. En este caso me doy cuenta que el 3 es menor que 5. Recuerda que este símbolo que acabo de escribir acá significa menor que, ¿sí? 3 menor que 5. Por lo tanto, dice la teoría que cuando el numerador es más pequeño con respecto al denominador, entonces se trata de una fracción propia. Por lo tanto, la fracción de 3/5 es una fracción propia. Y el último caso que tenemos de este lado, que es 6/4, nos dice vamos primero a revisar el numerador con respecto al denominador. Y me doy cuenta que el 6 es más grande que el 4. 6 mayor que 4. Recuerda que este símbolo que acabo de escribir acá me dice que significa mayor que. Por lo tanto, el 6 es mayor que el 4. El 6 es el numerador y el 4 es el denominador. Y nos dice la teoría que cuando el numerador es más grande que el denominador, entonces se trata de una fracción impropia. Bueno, ahora que ya tenemos aquí el conocimiento de cuándo se trata de una fracción propia y cuándo se trata de una fracción impropia, espero que sea de muchísima ayuda para nosotros. ¿Sí? Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte, porque estaremos subiendo más contenido que será de muchísima ayuda para el desarrollo de nuestras clases de matemáticas. Dios te bendiga.